Latinoamérica, estamos en vivo a través de la señal de DNews. Hacemos una parada en Chile y esta vez con Marco Escobar, quien cuenta con una voz autorizada, información sustanciosa que nos permitirá entender el panorama chileno y estas declaraciones de la banda criminal Tren de Aragua, su existencia, sus ideas expansionistas. Marco Escobar te prestó suma atención. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Sí, claro, estamos con el ex fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, abogado, por supuesto, José Antonio Villalobos. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por recibir a DNews. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. José Antonio, entrando en materia, hay un tema muy difícil que ha pasado con esta banda delictual del Tren de Aragua, una banda transfronteriza, y los grandes problemas que está teniendo Chile hoy día es a través de las fronteras. Bueno, en Chile tenemos hace bastante tiempo, diría yo, un tema muy complejo con la instalación del crimen organizado en Chile, ¿no? Durante mucho tiempo el Estado chileno permitió, a mi juicio, que se ingresara sin control a través de las fronteras, ¿cierto?, distintas personas que ingresaban de forma irregular a Chile. Eso generó un problema inmediatamente social, ¿cierto?, porque eran personas que estaban de forma irregular, sin poder desempeñar una actividad laboral formal en Chile. Y acto seguido, yo diría, en ese mismo instante se comenzó a producir un tema delincuencial, personas que cometían delitos, que en ese instante parecían delitos que no eran tan graves, pero que generaron finalmente la agrupación y la instalación de estas bandas organizadas, específicamente el Tren de Aragua. Entonces, hoy día tenemos un problema muy grave porque las personas que han ingresado para pertenecer finalmente a este grupo organizado se han instalado en Chile en distintas tomas de terrenos, ¿cierto? Han establecido su giro delincuencial, distintos tipos de negocios ilícitos que han permitido en el fondo que se mantengan hoy día instalados en Chile, y eso ha generado un problema evidentemente mayor que a lo social. Tenemos hoy día mayor cantidad de homicidios en Chile, una gran cantidad de homicidios que no se han esclarecido por la forma en la cual se cometen, porque son personas que no están hoy día en ningún registro en Chile, probablemente no hay ningún tipo de evidencias para vincularlos a estos homicidios. Entonces tenemos altas tasas de homicidios sin esclarecer, sin perjuicio de todos los otros delitos que se están cometiendo: tráfico de drogas, tráfico de migrantes, facilitación de la prostitución en Chile. Entonces, lamentablemente hoy día tenemos un problema muy grave en ese sentido, que no ha sido abordado, creo yo, de la forma fuerte que se requiere por parte del Estado chileno, donde tú primero tienes que dar una señal muy fuerte para cerrar las fronteras o controlar las fronteras para el ingreso irregular. Si tú no fortaleces las fronteras en Chile, tenemos un problema grave porque siguen ingresando personas que probablemente van a estar cometiendo delitos en Chile, quizás la gran mayoría de ellos. Y además tenemos otro problema, incluso detectamos hoy día, apareció una noticia en Chile, dando cuenta que habían expulsado a ciertas personas que habían cometido delitos en Chile, y que esas personas posteriormente volvieron a ingresar a Chile a través de un canal formal, detectándose que la Policía Internacional no había detectado finalmente que estas personas tenían una orden de expulsión. Entonces, eso te da cuenta que tienes un sistema formal que probablemente no funciona bien, y tienes un sistema informal que está absolutamente desbordado, donde tenemos personas que ingresan de forma irregular a cometer delitos en Chile. José Antonio, puntualizando de ese último dato que usted nos entrega, hay que entender que la expulsión de estas personas es porque cometieron delitos gravísimos y por eso fueron expulsados del país y ahora entran de forma regular. Claro, la figura de la expulsión siempre está entregada para personas que cometen delitos graves en Chile. Por lo tanto, evidentemente, sin saber cuál ha sido el delito que ha cometido cada una de esas personas, uno puede presumir que se trata de personas que han cometido infracciones graves en Chile, que han cometido delitos graves, y por ello se ha decretado la expulsión. Sin lugar a dudas es un elemento que se debe revisar hoy día y se debe mejorar, pero además hay otro caso. En el caso de las personas que secuestraron y posteriormente cometieron el homicidio en Chile, ¿cierto?, de la persona que tenía nacionalidad venezolana, del señor Ojeda, efectivamente son personas que incluso tenían órdenes de detención en Chile por delitos de secuestro que habían cometido con anterioridad, que pertenecían al Tren de Aragua muy probablemente, y que salieron de Chile y volvieron a ingresar a cometer este crimen. Entonces, eso te demuestra que efectivamente tenemos un problema de fronteras y de migración muy grave, que no ha sido abordado de la forma más eficaz por el Estado chileno, y en consecuencia ahí a la base tenemos un problema con la instalación del crimen organizado. Si no logramos
contener finalmente esta migración descontrolada que se produce por una deficiencia del Estado, vamos a seguir teniendo el problema de la delincuencia en Chile, delincuencia con delitos graves y el aumento evidentemente de delitos graves que son los delitos de homicidios y los otros que son giros de estas organizaciones criminales. José Antonio, sí o sí tiene que haber una mayor inversión a propósito del tema fronterizo y de cómo se trasladan estas personas de manera irregular y por ahí también permeado para estas bandas transfronterizas. Claro, tiene que haber una inversión importante del Estado chileno y decisiones importantes en ese sentido. Como dije, a la base tenemos un problema de migración descontrolada que hay que poner coto, ¿cierto? Hay que avanzar en ese sentido, invertir recursos, pedir la cooperación militar en el lugar, ¿cierto? Generar nuevas plazas para funcionarios, destinar funcionarios policiales también al lugar para evitar o controlar de alguna manera la migración descontrolada. Pero además tenemos un problema, ¿cierto?, de persecución penal. ¿Qué hacemos con los delitos que se están cometiendo en Chile? ¿Qué hacemos con estas organizaciones que están cometiendo permanentemente delitos en Chile? Y ahí tienes también que invertir evidentemente en un perfeccionamiento de las policías, generar más plazas para las policías, generar más carabineros en las calles, prevención policial y lo que se está haciendo hoy día también, ¿no? Hoy día en Chile estamos en un periodo de elecciones que podría tener una motivación de esa naturaleza. Se están realizando distintos allanamientos a los asentamientos que se han producido en Chile, donde personas que no tienen un domicilio, un lugar donde vivir, se han instalado en verdaderas ciudades, ¿cierto?, que están al margen de toda legalidad. Entonces hoy día se han advertido por lo menos las instituciones de esta situación, donde hay también grupos que están cometiendo delitos y evidentemente se ha desarrollado una serie de diligencias para desalojar a esas personas del lugar, regularizar, identificar a quienes están en el lugar y evidentemente detener a quienes están cometiendo delitos, que por mucho tiempo se permitió. Entonces, afortunadamente hoy día se han adoptado algunas medidas en ese sentido que van, creo yo, en la línea directa de tratar de desbaratar en alguna medida estos asentamientos que también son parte de grupos organizados que se instalan donde el Estado no llega, ¿cierto?, para realizar toda esta actividad delictual. José Antonio, con su expertise de ex fiscal y de alta complejidad además, parece obvia la pregunta, pero el Tren de Aragua existe y el Tren de Aragua está en Chile. No, evidentemente, el Tren de Aragua existe y el Tren de Aragua está en Chile. Como dice usted, efectivamente tenemos incluso investigaciones en Iquique, en Arica, que dan cuenta de detenciones que se han producido y de procesos que se encuentran hoy día pendientes, vigentes, donde se han logrado esclarecer varios de los delitos que cometen estas organizaciones criminales, desde los homicidios, desde los secuestros, desde las extorsiones. Entonces, no es un invento, ¿no? No es un invento, hay una constatación en Chile de su existencia, de su intervención, de los delitos que han cometido, hay procesamientos pendientes y investigaciones que se están siguiendo en ambas localidades y también tenemos un problema en el sistema carcelario. Hoy día las personas que están privadas de libertad, que pertenecen a estas organizaciones criminales, están en alguna medida realizando algún tipo de alianzas con sujetos que son... Vamos a retomarla, hay muchas preguntas por hacer. Claro, porque estábamos conversando a propósito del accionar delictivo de la banda venezolana El Tren de Aragua, que ha traspasado las fronteras y está en nuestro país con el ex fiscal de la alta complejidad, José Antonio Villalobos. José Antonio, hay un tema que usted recién lo mencionaba en una de sus declaraciones. Estas bandas se asientan, bien digo, en sectores irregulares, como son el caso de los campamentos en nuestro país. Y ahí ellos hacen y deshacen, bien digo, todo su tema delictual. Claro, como decíamos, son pequeñas ciudades que se instalan dentro de las regiones. Principalmente se instalaron al inicio en regiones del norte, Antofagasta, Iquique, Arica, y hoy día ya tenemos instalaciones bastante importantes en la región metropolitana. Prueba de ello es que incluso la policía ha realizado distintos allanamientos en estos asentamientos que afortunadamente han permitido detención de personas, ubicación de probables nuevos delitos, y eso evidentemente que va en una línea correcta, pero seguimos teniendo asentamientos que son en el fondo la posibilidad cierta que tienen estas organizaciones para instalarse, porque el Estado no llega ahí. La policía probablemente no ingresa ahí a fiscalizar, salvo que sea a través de una orden judicial. Entonces, ese es un problema que se ha generado en Chile, que afortunadamente hoy día se está tratando de abordar, pero insisto, es muy difícil sin tomar decisiones importantes, sin generar los recursos necesarios para ello, con capacitación policial, con nuevos policías más especializados para ello y con fiscales también más especializados, revertir la situación que hoy día tenemos de instalación del crimen organizado. Y un punto importante es que hoy día además, en términos de recintos carcelarios, además tenemos
punto importante de contacto criminógeno entre personas que pertenecen a estas organizaciones criminales que están siendo perseguidas en procesos vigentes en Chile y que han en alguna medida generado alianzas con organizaciones chilenas que las han fortalecido criminalmente, y eso pone también en riesgo todo el sistema carcelario. Entonces, es un problema que hoy día tenemos, quizás no es un problema que se esté desarrollando hoy día concretamente en términos de desbordar el sistema carcelario, pero es un problema que vamos a tener si no lo abordamos de mejor forma y nos preparamos para ello. La Fiscalía también se ha tenido que ir adecuando a todos estos delitos que quizás eran ajenos en nuestro país y a este tipo de bandas criminales también. Claro, al igual que el Estado de Chile en todas sus instituciones, yo diría que la instalación del crimen organizado y la generación de todos estos delitos más violentos las tomó por sorpresa, y eso hay que decirlo, y es una realidad, ¿no? Se permitió durante mucho tiempo la instalación, la comisión de estos delitos sin que hubiese una preparación, ¿cierto?, para las policías, un fortalecimiento del Ministerio Público para trabajar precisamente estas investigaciones, y hoy día lamentablemente tenemos una instalación que está siendo difícil de revertir por toda esta institución de persecución penal y toda la prevención que se debe hacer para la comisión de los delitos. Entonces, se necesita efectivamente que se aborde el tema con seriedad, que se asignen los recursos necesarios para una capacitación de policía y generación de nuevas policías y nuevos fiscales. Andrés, te está escuchando José Antonio para que puedas también unirte a la conversación. Ex fiscal Villalobos, un gusto saludarles, Andy Chirinos, desde el estudio. Usted mencionaba más al principio que estaban ya trabajando en lo que eran estas tomaderas. Mencionó el caso de Ronald Ojeda y justamente donde se encontraban haitianos. Para poder realizar este tipo de trabajos, imagino, debe haber una alianza con los países. Existe en este caso la comunicación oficial con Nicolás Maduro, por ejemplo, para identificar a los venezolanos y ser enviados a Venezuela. ¿Bajo qué condiciones? Es decir, ¿ya está confirmada esta comunicación con las autoridades venezolanas o hay que hacer una especie de decreto como se hizo, por ejemplo, con Daniel Noboa en el Ecuador? ¿Cuál es la situación actual para este punto? Claro, mire, sobre esta situación puntual de las personas que habrían participado en el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda, evidentemente que uno avisora de inmediato que hay ciertas dificultades importantes para obtener información desde Venezuela. Claro. Hoy día Chile no tiene una información cabal de quiénes son las personas que están siendo parte de esta organización criminal, qué delitos han cometido, por ejemplo, en otros países, cuál es su ficha, extracto de filiación, cuáles son las órdenes que tienen. Entonces, hay una deficiente información respecto a la canalización que puede entregar Venezuela en Chile, y eso no ha ocurrido lamentablemente con esta información. Ahora, en el proceso mismo, claro, Chile en la investigación ha dado cuenta que tiene antecedentes que estas personas que habrían cometido este secuestro con homicidio en Chile estarían instalados en Venezuela luego de haber cometido el crimen en Chile, y se ha realizado un requerimiento de asistencia internacional entre la Fiscalía chilena y la Fiscalía de Venezuela para que se pueda materializar una orden de detención internacional que existe en su contra. Ahora, como tras esto hay también un indicio de crimen político, yo veo muy negativamente que esto vaya a ocurrir. Muy probablemente no va a ocurrir que Venezuela vaya a poner todo de su parte para detener a estas personas en Venezuela si tiene algún atisbo o algún indicio de haber participado en una planificación de un crimen político. Entonces, materialmente creo yo que estas órdenes de detención que existen vigentes no se van a realizar, y por lo tanto no va a existir un proceso donde Chile pueda pedir la extradición de estas personas para que puedan ser juzgadas en Chile. Entonces, eso te da cuenta que efectivamente tenemos un problema de comunicación con Venezuela, de traspaso de información y de cooperación precisamente para que Chile pueda desbaratar finalmente el crimen organizado que está cometiendo delitos en Chile. Ex fiscal, el tiempo en televisión es tirano. Quiero una respuesta corta. ¿Cree usted que la comunicación entre Gabriel Boric por Chile y Nicolás Maduro sí se vaya a dar? Yo creo que es posible que se vaya a dar, no sé cuál va a ser el resultado de esa comunicación. A mí me gusta más el canal formal, ¿cierto?, donde ellos puedan cooperar efectivamente y materialmente con los requerimientos que haga Chile, más allá de una conversación. Quizás no haya resultados de esa conversación, pero me parece que debiera materializarse. Marco. Sí, lo último, fiscal, ex fiscal abogado.
¿Cómo se avisora el futuro más allá de esta conversación que puedan tener ambos mandatarios respecto a lo que está pasando hoy día? Hace muy poco, conversábamos fuera de micrófono, 2 trabajadoras sexuales sufrieron un delito, fueron agredidas y pareciera que también era un accionar del Tren de Aragua. ¿Cómo se avisora el futuro para la Fiscalía, para la investigación respecto a estas bandas? Claro, bueno, esta banda tiene distintos giros delincuenciales, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la facilitación de la prostitución, la trata de personas. En consecuencia, ahí tenemos otro problema donde efectivamente es un desafío para las investigaciones chilenas de desbaratar finalmente quiénes son los autores de estos atentados, de los homicidios que no están esclarecidos en Chile. Y para eso también se necesita, diría yo, la cooperación de Venezuela para saber cuáles son las identidades de personas que han salido de ese país y que han ingresado lamentablemente a Chile a cometer delitos. Esperemos que eso se modifique, que obtengamos respuesta de estos antecedentes y que evidentemente la policía y la Fiscalía chilena puedan esclarecer los crímenes que hasta el minuto no se han logrado esclarecer. José Antonio, muchas gracias, muy gentil, buenas tardes. Que estén muy bien, hasta luego. Marco Escobar, para Ahí estaba ti. Andrés. Sí, señor, para ti, José para el Antonio invitado. Villalobos. Una buena jornada, hasta la próxima, que estén bien.